Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias AMG. Hoy tenemos un invitado muy especial. Jorge, por favor, ¿te podrías presentar con todos? Claro, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Ávila, soy médico ecuatoriano, soy de Guayaquil y bueno, descubrí que hice match este año 2021 en medicina interna en Boston y bueno, muy feliz de estar en el canal. Bueno, entonces eso eres el primero. No, ya tenemos una entrevista en realidad con un médico ecuatoriano, con Martín, pero pues él hizo el camino de su aplicación en Ecuador. Entonces, tú eres el primer invitado que tenemos de Ecuador que pasó a Estados Unidos. Entonces, eres el pionero en ese sentido. Y claro, esta es la noticia que tú acabas de recibir hace unas semanas, creo que un par de meses, ya no sé cuánto tiempo habrá pasado, es lo que mucha gente quiere eventualmente llegar y conseguir. Pero no es fácil y es un camino largo, complicado, con muchos procesos, muchos exámenes. Entonces la idea de aquí es dar una experiencia, cuál fue tu experiencia con todo el proceso, los consejos, los tips, descomponer todo lo que aprendiste en estos últimos años para que las personas se puedan aprovechar de eso. Y lo primero, como para comenzar, es cómo comenzó esto. O sea, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué pasar por todo ese trabajo? Hay mucha gente que dice como, ¿para qué hacer todo ese trabajo si puedo simplemente quedarme en mi país? ¿Tú qué responderías? Bueno, yo era uno de esos. Al principio yo quería hacer oftalmología. Entonces, te vas a imaginar, Colombia tiene muy buena escuela de oftalmología. Entonces, yo decidí irme para Colombia, hacer mi especialidad, pero eventualmente descubrí que no era para mí, como que quirófano no era lo mío. Entonces, me gustó más medicina interna y en el camino tuve la oportunidad de conocer muchas personas de mi universidad que se graduaron y están en Estados Unidos y muchos compañeros que están ahora graduados, compañeros ya colegas, que ellos siempre quieren irse al extranjero a, no sé, España, México, Estados Unidos. Y bueno, uno de mis amigos más cercanos, él siempre quiso Estados Unidos y como que me motivó en esto. Yo estaba un poquito inseguro, la verdad, si irme o no a Estados Unidos por lo que tú dices. Primero, el costo es muy, muy caro. Segundo, el tiempo. Generalmente tú con otros lugares das un examen y ya está, pero con Estados Mm, Unidos es el examen y no es tan objetivo como el MIR, por ejemplo, que tú eres una nota. En cambio, en Estados Unidos es tu parte de recomendación, tu network, todo. sí, Pero al final, no sé, me decidí por Estados Unidos. Dije, si lo voy a intentar, lo intentaré al lugar más complicado, a ver qué tal sale. Y aparte que la academia ya es la mejor, tengo la oportunidad de conocer una mentora acá en Guayaquil, que ella es hematóloga, y ella también hizo en Estados Unidos, entonces ella siempre me decía, no, bueno, tienes que irte allá, tienes que irte allá. Y yo estaba en veremos, será. Pero ya cuando empiezas, ya, nada, seguir y seguir, y bueno, me convencí cuando estuve ya unos meses rotando y me encantó. Ujú. ok. ¿Y más o menos cuándo tomaste la decisión de por aquí es la cosa? ¿Hace cuánto tiempo? La tomé cuando estaba más o menos en junio, julio del 2018, porque estaba haciendo la rural, no sé si en Colombia también haya rural, Sí. pero acá hay que hacer el año comunitario, entonces estaba haciendo la rural y dije, no, tengo que decidir dónde me voy. Entonces averigüé, México me pareció buena opción, pero no me pagaban. Entonces dije, no, México no. Colombia nunca averigüé, la verdad, para medicina interna. Averigüé para oftalmo, como te dije, cuando yo quería ir, pero como no, Mm, medicina interna nunca averigüé. España, dije, será España, pero luego me puse a pensar, el porcentaje de extranjeros que entra es muy bajo, no sé, me asusté un poco. Y dije, bueno, Alemania, alguna gente quiere irse para allá, pero dije, el idioma para nada, yo no voy a aprender un idioma desde cero. Y dije, no, inglés lo manejo bien. Entonces vamos por Estados Unidos, que no es que sea fácil, pero ya manejo el idioma muy bien. Y así fue como en octubre del 2018 empecé a estudiar para los STEPS, mientras estaba en el año rural. Ujú. ok, eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿tu preparación del Step One fue tiempo parcial? Eh, no sé si parcial, no sé la verdad, podría decirlo que fue completo, por así decirlo, porque todos los días estudiaba. Yo Ujú. estaba o trabajando al principio súper light, por así decirlo. Llegaba del trabajo o en el trabajo cuando no tenía nada que hacer, leía los libros, veía los videos, y... pero siempre hice algo más. Siempre estaba estudiando y trabajando. Actualmente estoy trabajando. Yo todo el proceso de estudio y de match lo hice mientras trabajaba acá en Sí. Guayaquil. O estaba haciendo pasantías en Estados Unidos 2 meses y allá llegaba al hospital y me ponía a estudiar. Entonces, no me daba casi que días libres. Fue Ujú. parcial porque no me dedicaba únicamente a estudiar, pero porque fue completo porque todo el día estaba estudiando, toda la semana. Ujú. Ok, ok. Pero sí, parcial bajo lo que nosotros usualmente tenemos parcial, que es Claro, sí, no sí, tengo las 12 horas del día para dedicarme de lleno. claro. ¿Y crees que, porque mucha gente dice como no, es que uno para este examen necesita absolutamente tener un periodo en donde solo hace
donde solo se dedica a este examen. Y la gente dice, no, si uno hace otra cosa, imposible. ¿Tú qué opinas al respecto? No, para nada. Yo en lo personal, y bueno, creo que tú también me dices que estás estudiando la carrera y pudiste estudiar para los exámenes. Yo en lo personal creo que tú, al menos me sirvió a mí, el hecho de estar haciendo algo más todo ese tiempo mientras trabajaba me ayudó en las entrevistas porque te preguntan cosas de, bueno, cuéntame de tus pacientes, cuéntame cómo te ha ido con la pandemia. Y obviamente tengo mil historias que creo que todos los que hemos Claro. trabajado con médicos en pandemia tenemos. Y aparte el hecho de que la gente se da días libres, yo que sé, estudian 5 días y se dan 2 días libres. Pero en mi caso no eran días libres, eran días que tenía que trabajar, que si bien no eran descansados, me ayudaban para despejar la mente, para no estar sentado horas de horas en un computador, para por último tener contacto con mis compañeros de trabajo, con los pacientes. Y como es lo que te gusta, como eres médico, haces lo que te gusta hacer, sigues un Sí. poquito de distracción. Así que yo sí recomiendo que no solo estudien para los STEPS. No digo que consigan un trabajo, pero si pueden hacer al mismo tiempo un voluntariado o hacer alguna actividad que no solo suma su currículum, sino también que les ayude en la entrevista para contar una experiencia, porque imagínate que te pregunten, y bueno, y mientras estudiabas, ¿qué hacías? Y tú te quedas en blanco. O sea, eso es una red flag total para ellos. Sí creo que es bueno tener algo más que hacer, pero si tienes que estudiar solamente, bienvenido sea. O sea, lo importante es estudiar. Ok, perfecto. Y algo que yo he visto que es muy frecuente, que la gente no habla mucho, pero que es muy frecuente, es que uno se quema durante la preparación. Y creo que eso puede ser especialmente cierto si uno está como tan cansado de estar trabajando, de todo esto. ¿Alguna vez tú experimentaste eso, como esa fatiga, esa sensación de quemarse? Sí, sí, obvio. La fatiga llegó, el cansancio llegó, todo llegó, pero creo que algo muy importante es que todos tenemos que llevar nuestro tiempo. No lo digo tanto en el tiempo en que te demoras para todos los exámenes, que generalmente es 2 años, año y medio, sino más bien para el tiempo de tu estudio. Conozco personas que se levantan 7 de la mañana a estudiar, no sé si es tu caso, pero se levantan 8 de la mañana y estudian de 8 a 6 de la tarde, y ahí en la tarde están libres. Bueno, ese no es mi caso, yo me considero una persona que estudia un poquito más tarde. De hecho, Ujú. por ejemplo, llegaba de la guardia a las 8 de la mañana del día siguiente y me dormía. Entonces dormía de 8 a mediodía a 1. Me levantaba a la 1, comía. Entonces imagínate, recién empezaba a estudiar a las 2, a las 3. Sí. Entonces me quedaba estudiando de largo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y al día siguiente me levantaba tarde de nuevo. Entonces, yo creo que no importa tanto el hecho de que tú madrugues y estudies 8 horas seguidas, sino mientras hagas las horas que tiene que ser. Si un día quieres dormir más y tienes que dormir más, hazlo. Si un día no quieres estudiar, no lo hagas, pero tampoco puede ser tan repetitivo. O sea, escoge un día. Yo en mi caso escogía un día al mes para no hacer nada, que era el día que tenía guardia el jueves. Entonces, como ese día solo tengo guardia un día a la semana, decía, no, este fin de semana voy a salir el sábado, o si tengo algún evento, no sé, el martes, decía, bueno, esa semana no haré nada el martes o el sábado. Y no hacía nada de verdad. Pero como te digo, creo que lo más importante es no compararte con el resto, sino tú seguir tu horario. O sea, yo lo pude hacer mientras estudiaba tarde, porque yo no me levantaba nunca a las 8 de la mañana a estudiar, pero sí me quedaba de largo hasta las 10 o 11 de la noche. Y prefería hacer eso a madrugar y quizás sentirme más cansado, quizás Sí. no dar mi 100%. Pero Tú sí es dices agotador. tú dices dos puntos ahí que me parecen clave, y es que pues, o sea, obviamente si uno está trabajando como tú, uno de pronto no tiene tanta flexibilidad en todos los días, pero el estudio para los STEPS es como uno de los periodos de tiempo en estudiantes de medicina o ya graduados que tienen para ellos diseñar el horario que literalmente quieran. O sea, uno puede cuadrar sus días lo mismo, si uno tiene la posibilidad, casi que como uno quiera. Y uno siempre tiene como esta mentalidad de, no, es que es para que me rinda, tengo que despertarme a las 6 y estudiar de 6 a tal. No necesariamente. O sea, creo que el Step One es unas oportunidades donde uno puede diseñar el día tal cual como le sirva mejor a uno. Tal cual como tú lo hacías, ¿no? Pues a mí, si me sirve, yo conozco personas así, que rinden y son mucho más eficientes cuando estudian por la noche y trasnochan sin que nadie más los moleste, y ahí es cuando son eficientes. Uno tiene que experimentar en el step one. Yo creo que con los steps eso es muy cierto, para Claro, ver cuál es el esquema que más le funciona a uno. Entonces, para que vean ahí un ejemplo de que al final, y lo que tú dices es cierto, al final de cuentas lo que más importa son el tiempo que uno dedicó, no necesariamente si fue a las 8 de la mañana o a la 1 de la mañana, con tal de que haya sido tiempo y tiempo de uno para sentarse y aprender, sigue valiendo. Em, lo que me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿qué tipo de cosas tú aprendiste durante la preparación que al principio no tenías muy consolidadas? Por ejemplo, eso de los horarios, por ejemplo, no sé si maneras de estudio, herramientas de estudio, porque mucha gente, por ejemplo, se da cuenta que tomar notas le sirve mucho para la universidad, no tanto para los STEPS.
¿Tú encontraste alguna de esas cosas, como ese tipo de aprendizajes durante tu preparación? Bueno, yo descubrí que cada cual estudia con lo que más le sirve. Yo en mi caso veía bastantes videos que quizás me tomaron un poco de tiempo más que otras personas, que otros compañeros, pero en lo personal a mí me sirvieron mucho. Yo a veces hay unos videos muy buenos que quizás hablemos más adelante. En la pregunta me salía, yo no me acordaba quizás de la teoría, pero me acordaba del dibujito y yo respondí, sabía que le respondía bien por el dibujito. Entonces, no compararse, creo que eso es un tema que se ha hablado bastante. Si tú te manejas bien estudiando con videos, hazlo, no pienses que es menos o es más, porque al final esa herramienta que te encuentras, créeme que le ha servido no solo a ti, sino a miles de personas en el mundo, porque todos estudian para estos exámenes. Mm. Entonces, conocerse a uno mismo cómo va a estudiar, eso es muy importante. Otra cosa que descubrí es que, bueno, los exámenes son muy largos, no me imaginaba que eran tan largos y hay que estar preparado con todo, preparado física y mentalmente para estos exámenes y nada, y saber si, o sea, no prolongarlo tanto, porque es un tema muy importante, porque mucha gente piensa, no, yo voy a estudiar para el STEP 1 año y medio, y luego estás año y medio y dices, creo que me falta, estudiaré 6 meses más, y conozco personas que, yo qué sé, iban a darle un año y medio, y luego lo prolongaron 2 años, y luego 2 años y medio, y yo les pregunto, ¿y cómo te ha ido? Y me dicen, no, en el simulacro saqué 2.30 y en el siguiente que estudié 6 meses más saqué 2.35 y en el otro Ujú. saqué 2.34. O sea, si ya llega un punto en el que tú no vas a aprender más, por más que tú quieras, llega un punto en el que tú no vas a aprender más y yo creo que eso fue lo que me pasó. Eh, Me pasó 2 veces, por así decirlo. Yo al principio mi meta era yo que sacar un 2.35 era mi meta. Ujú. Porque yo dije, bueno, ya quizás no es la más alta, pero yo sé que, o sea, no voy a tampoco flagelarme porque tengo que estudiar, trabajar la pandemia, etcétera, etcétera. Dije, yo sé que puedo hacerlo, quizás no tan alto como otras personas, pero quiero estar más arriba de la media. Sí. Eventualmente descubrí que podía más y dije, no, vamos, por los 40. Eh, pero luego dije, ya, vamos por 2.50, pero dije, me estaba quemando demasiado porque estudiaba sin parar y dije, no, eso no es para mí, no estoy teniendo vida, no estoy funcionando. Ujú. Entonces creo que lo importante es ponerte una meta dependiendo de la especialidad que tú quieres también. Yo, por ejemplo, no sabía al principio que si tú quieres entrar a otorrino, tienes que ser primero casi que el mayor genio de la historia y sacar 260 y tener 1.000.000 de investigación y todo. Entonces creo que otra cosa importante es prepararte desde un principio a dónde tú quieres entrar. Quieres hacer una especialidad muy competitiva, saber que te va a tomar quizás más tiempo porque tienes que hacer investigación, porque tienes que hacer network, o quizás si quieres hacer una especialidad, no digo, bueno, digo más sencilla porque en sí la media para entrar es más fácil, con medicina interna en mi caso, ser que quizás sea un poquito más llevadero, que quizás tú puedes arriesgarte aplicando un año sin tener tanto research, sin tener tanto network, porque hay un chance de que entres, pero hay otras quizás que es un poquito más difícil, que si tienes que quizás demorarte un año más para llenar tu carpeta, porque al final eso pesa más que en otras especialidades. Eso yo no sabía. Por suerte, medicina interna no es así y bueno, apliqué cuando debía. Pero eso que dices es tremendamente cierto. Dime a ver si lo que voy a decir a continuación te suena lógico o no. Pero yo creo que el precio promedio, o sea, obviamente hay ejemplos de todo. Uno puede encontrar la persona que entró a X especialidad ultra o no tan competitiva, que se sale por completo de como el molde usual que uno tiene. Pero en general, uno debería apuntarle como a ser el aplicante promedio que entra a la especialidad. Y creo que eso Claro, fue lo que tú comenzaste a hacer. Tú dijiste, ¿cuál es el promedio del aplicante internacional que entra a medicina interna? 2.35. Entonces, bueno, si yo llego a ese promedio o incluso lo supero, me va a ir bien. Y creo que no es una meta mala, porque mucha gente también se desanima y dice como, no, es que si no saco, porque uno tiene como en la mentalidad, no, si no saco 150, me voy despidiendo de esto. Y claro que no, o sea, ahí mismo dice uno, para los que quieran buscar, uno simplemente se mete estadísticas NRMP en Google, la primera link que aparece, hay un montón de estadísticas de cuál es el porcentaje promedio, la mediana de los aplicantes que entraron en su Step 1, en su Step 2, cuántas publicaciones tenían, absolutamente todo. Y uno, por ejemplo, se da cuenta, medicina interna, la mayoría no tienen tantas publicaciones, son como 3 o 4 publicaciones en promedio. El puntaje del Step 1 es como 135, el Step 2 es como 140, algo así, no me acuerdo muy bien. Es el internacional promedio que entra a la especialidad. Entonces, si uno se acerca a eso, uno tiene una probabilidad promedio de entrar. Entonces, intentar llegar a eso o más, creo que es una media, es como la meta que uno debe tener. Y uno tiene que perfilarse, como tú dices, a la especialidad que uno quiere. Si uno quiere algo así como cirugía plástica o torrino, bueno, le va a tocar un poquito más difícil, puntajes un poquito más altos, un poquito más de investigación.
pero en general uno tiene que buscar qué es lo que uno necesita para pasar. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Yo en mi caso, yo decía, o sea, quizás esté mal, porque sé que mucha gente lo logra, pero yo decía, no, si saco menos de 220 yo no voy a seguir, porque me parece que es una nota quizás un poco baja en el Step 1. Cada día está más competitivo, sobre todo este año que por el COVID, mucha gente pudo aplicar de otras, o sea, hubo más facilidad, por así decirlo. Yo Sí. dije, no, si yo saco menos de 220 ya para qué voy a intentar, será gastar dinero, gastar esfuerzo, etcétera, etcétera. Hay gente que lo logra, por si acaso, pero yo Mm. al principio decía, no, igual no pasó, entonces no sé si hubiera pasado, si hubiera seguido, no hubiera seguido, pero no hay que desmotivarse nunca, porque si bien no puede ser el promedio, tú tienes que entender que hay muchas otras posibilidades, que quizás no entres al mayor programa de todos, al mejor, pero que ya estando allá es mucho más llevadero, por así decirlo. Y también depende de tus metas. Por ejemplo, quizás esto lo más adelante, pero dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer después de terminar medicina interna, es un camino muy distinto a si tú quieres ser como que hospitalist o primary care physician. Si tú quieres hacer una u otra cosa, tienes que, desde el momento que aplicas, empezar a darte cuenta de dónde quieres entrar. Mm. Ahí mencionas un tema, me gustaría hablar contigo. No sé qué tanto tú puedas conocer, porque pues obviamente no estudiaste allá ni y la cosa, pero estoy seguro que conoces un poco más que yo. Y es, siempre hay esta discusión de la calidad del programa. O sea, la gente tiene como esto, y es algo que me parece tremendamente curioso, porque uno siempre comienza a hablar, siempre que yo hablo con IMGs que buscan aplicar estos programas, dicen como no, pero es que voy a entrar a un programa malo si no saco X puntaje o no tengo X número de publicaciones. Y siempre me ha parecido curioso porque estoy seguro que sí existen programas, como en todos los países, programas malos y programas buenos. Pero es mi sensación, bajo lo que yo he visto, que la gran mayoría de programas están en toda la mitad. O sea, son buenos, tienen buena calidad, son decentes, de pronto no son los que publican en el New England Journal of Medicine como el MGH, pero son programas en donde uno, a final de cuentas, va a obtener un entrenamiento de calidad, va a tener buen trato, le van a pagar, o sea, va a tener una calidad de vida que es buena, va a aprender. Entonces, no sé tú qué opinas al respecto como del nombre de, o sea, ¿realmente el nombre importa tanto si no simplemente quiere ir allá, tener un buen estilo de vida, ganarse unos dólares mientras va aprendiendo? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que parte y parte. Yo creo que dependiendo de cuál sea tu meta después de hacer medicina interna o la especialidad que tú quieres, eh, yo creo que no hay programa malo, pero sí hay un programa que quizás se perfile más a lo que tú quieras hacer en el futuro. Por ejemplo, si tú quieres hacer una especialidad específica, tú tienes que buscar un programa en el que tú veas que la gente que sale de ese hospital ha hecho esa especialidad, o que al menos dentro de ese hospital tengan la especialidad que tú quieres, porque sabes que vas a poder conocerte con esas personas y que hay un alto chance de que tú termines haciendo la especialidad, quién sabe, incluso en ese mismo hospital. Pero también tienes que saber que quizás si tú entras a un hospital que puede ser muy bueno, porque hay hospitales que son excelentes, pero por alguna razón, no lo sé, yo no estoy dentro de ese hospital, nadie ha hecho match en gastro después de hacer medicina interna y tú quieres hacer gastro, quizás lo mejor sería que ese hospital no lo pongas tan alto en tu lista del ranking. O sea, igual aplica. Y si te llaman, tú entras a la entrevista y todo. Pero sabes que el momento de hacer ranking, dependiendo de cuáles sean tus metas después de hacer match, depende del orden que lo vas a poner. Y eso me pasó a Tú mí cuando yo hice el dices, match. Ajá. sí, 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 eso que tú dices me suena mucho. O sea, dime qué opinas de lo siguiente, pero yo creo que un hospital de nombre sirve para las siguientes cosas. Uno, investigación. O sea, así que si uno quiere ser un investigador top, lo mismo, publicar sitios como el New England Journal of Medicine y ese tipo de cosas, ese tipo de hospitales son los que uno le quiere apuntar. Uno. Dos, entrar a un fellowship competitivo. O sea, si uno quiere lo mismo, algo como hemato, gastro, cardiología, ese tipo, uno tiene un chance mucho más alto como de seguir su carrera profesional si uno comienza de entrada en unos hospitales de nombre. Tres, creo que el nombre, lo mismo, también puede abrir puertas para otro tipo de cosas. Por ejemplo, si uno quiere aplicar, no sé, mejorar su hoja de vida en Masters en Science, PhDs, obviamente tener ese nombre detrás también sirve. ¿Le añadirías algo más como a esa lista de lo útil de un hospital como de la Ivy League? Sí le añadiría algo más, pero no sé si como que súper positivo, sino yo creo que no debemos dejarnos llevar tanto en sí por el nombre de un hospital. Porque hay hospitales que en ese proceso cuando uno aplica no a 5 hospitales, no es que aplica la Mayo, la Cleveland, no, yo apliqué a 104 hospitales. Entonces de esos 104, obviamente no todos son Ivy League,
Y hay hospitales que quizás tú nunca has escuchado, pero cuando te pones a investigar, tú dices, es un buen programa. O sea, no decepcionarte si no encuentras todos los de Ivy League o si no te llamaron todos los de, yo qué sé, Harvard, Cornell, etcétera. Porque hay hospitales que son excelentes, que quizás no están en esa lista y que tú ves el fellowship match rate y es outstanding, de verdad es increíble. Sí. Entonces, date cuenta que no todo está en las clínicas que nosotros conocemos, en las internacionales y súper Mm. reconocidas, sino que hay muchas otras opciones más allá. Y de hecho, hay hospitales afiliados a estas grandes universidades que son buenos, pero que quizás no son tan fuertes en la especialidad que tú quieres como otros que quizás no son tan afiliados a esa. Por ejemplo, mi hospital está afiliado a Tufts University, en el que voy a entrar, y es muy bueno para cardio, para gastro, para hemato. Yo por eso soy muy feliz ahí, por eso lo puse alto en mi lista, porque yo quiero hacer hemato, entonces yo lo puse ahí. Sí. Y yo tuve una entrevista a un hospital afiliado a Yale, que es muy bueno, de verdad, pero cuando vi el ranking me di cuenta de que poca gente hacía hemato. Entonces yo les pregunté a las personas que por qué no pasaba eso cuando tienes la entrevista, que por qué poca gente hace match en hemato, y me dijeron, no, es que no les interesa mucho. Entonces, como nunca hemos tenido nadie tan interesado en la especialidad de hematología, no tenemos como que mentores fuertes en esa área, pero somos excelentes en la otra, o somos excelentes en esta acá, en esta acá. Entonces, por más que sea algo verdaderamente reconocido a nivel mundial, quizás no se perfila lo que tú quieres. Entonces, eso me pasó a mí. Y yo por eso puse este hospital antes que el otro. Y pregunta rápida, ¿cómo averiguas todas esas cosas que nos estás contando? ¿Cómo averiguas, por ejemplo, match rate de X especialidad, de X supra especialidad dentro de un programa? ¿Eso dónde lo buscas? Bueno, yo creo que para cuando tú aplicas para los programas tienes que investigar mucho sobre ellos. Depende de ti. Si al momento de que tú te pones a aplicar, quieres aplicar a hospitales universitarios, afiliados o comunitarios. Hay tres tipos, creo que ya de saber eso. Son los University Affiliated, los Community Affiliated y los Community, puramente Community. Entonces, hay de todo. Hay communities que son muy buenos, hay universities que son muy buenos, hay affiliated que son muy buenos, pero asimismo hay unos que quizás no son tan buenos dentro de cualquiera de esas categorías. Entonces, la gente tiene la idea, y yo también, de que los community quizás te cierran un poco las puertas para los planes que tengas a futuro. Entonces, ¿cómo averiguas tú eso? Porque tú creas tu lista de programas. Hay páginas como Red Science Explorer, que tú creas tu perfil, pones tus notas y salen todos los programas dependiendo del porcentaje de IMBs que entran. Entonces, tú ahí te metes a ver uno por uno esos programas, que fue lo que yo hice, y ves el perfil de los estudiantes de ese programa. Ves el perfil, ves si tú entras en ese perfil y ves, siempre, generalmente dicen eso, los programas que son bien construidos tienen esta opción de que dice Meet Our Interns, como que das clic, te sale un PDF con todos los estudiantes de ahí, los primer año, segundo año, tercer año, y no solo de medicina interna, sino de cualquier especialidad. Como que los hospitales tienen páginas de internet específicas para los programas que tú quieres aplicar. Te metes a ver, ves quienes estudian ahí, y te metes a ver, pues, si hay latinos, ese va en tu lista. Porque tú dices, si hay un latino, yo puedo entrar. Hay programas que quizás tú te veas en Residence Explorer, que es la página que te digo, que dicen 90% de IMBs, y tú dices, increíble, yo voy a aplicar aquí. Pero te metes a la página y todos son personas de Middle East, de Pakistán, de India, de Egipto, y no hay ni un latino. Entonces, yo en lo personal no aplicaba esos programas, porque dije, voy a gastar dinero, el chance de que entre, de que me llamen, quizás una entrevista es muy bajo porque no hay ni un latino. Y luego también puedes ver lo que te dije, el fellowship match rate. Ves como, puede ser como accomplishments of our graduates o puede ser como fellowship information, no sé. Ahí das clic a ese lugar y sale un PDF o una imagen o lo que sea de dónde está la gente que se graduó de ese hospital. Ahí tú puedes ver si están en buenos hospitales después, si hay gente que ha hecho la especialidad que tú quieres, y si por ejemplo es un hospital que no tiene muchas, o es nuevo, o que no tiene nadie que ha hecho la especialidad que tú quieres, tú igual aplicas porque bueno, quizás en el camino cambies lo que tú quieres, pero sabes que al momento de hacer ranking y si te llaman en la entrevista y tú preguntas y ellos son honestos contigo y te dicen que quizás la academia que ellos tienen en dicha especialidad no es tan fuerte, tú lo pones un poquito más abajo que los otros. Pero como te digo, para averiguar siempre están las páginas de internet de todos los programas, de cada uno de ellos. Y te toma días, semanas, Mm. entrar uno por uno porque son miles de programas y entras y entras y entras a cada uno y ves la página y dices, ya, ese sí porque hay un latino. Yo apliqué a los afiliados, a los universitarios y apliqué solamente a uno comunitario, solo a uno. Y ya, y eventualmente cuando te llaman, tú ahí haces como que la mayor investigación, porque tampoco te vas a demorar horas de horas en un programa cuando tienes que investigar todos los demás.
Pero Claro. cuando te llaman a la entrevista y si puedes demorarte un día entero para averiguar, para ver el programa, sus fortalezas, sus debilidades, y decir, bueno, haré mi ranking y lo pondré así. Ok, perfecto. Entonces ahí nos fuimos un poquito por una tangente, porque es como estamos hablando del USMLE, pero creo que vale la pena. Creo que ahí se discutieron varios puntos importantes. Me gustaría seguir hablando de eso un poquitico más adelante, pero terminemos como lo que habíamos hablado del USMLE. Entonces, ¿te Perfecto. gustaría compartir tus puntajes y como top consejos si te pudieras devolver y hacer todo otra vez? Claro, a ver, el Step 1 yo saqué 2.42. Yo la verdad estaba muy feliz con mi nota porque mi meta principal era un 2.35, pero luego dije no, 2.40 y luego dije ya, más de 2.40 y saqué 2.42 en el Step 1. Yo el Step 1, honestamente no cambiaría nada en mi estudio. Yo usé bastantes recursos, bastantísimos. Mucha gente no los usa. Ujú. Hay gente que dice YouWork, First Aid y Patoma y ya está. Yo usé videos de los de Kaplan que estaban en internet, los libros que me prestó un amigo. Usé una herramienta llamada Sketch, que son unas caricaturas para estudiar micro y farm, que me parece buenísima. Usé USMLE RX. Esa herramienta es buenísima, poca gente habla de ella. ¿Te USMLE refieres RX, a los videos o a... Es que ellos tienen varias, ¿no? Como varias cosas. ajá. ¿A cuál de Los todas te refieres? de USMLE RX, Sí. de los videos, todo. Los videos del banco de preguntas son excelentes y poca gente habla de ellos en realidad. Tengo un amigo me dijo que estudie de esos, que le fue muy bien, y yo estudié y me parecieron geniales. Porque si bien el banco de preguntas es muy memorista y el examen no es memorista, pero a la final tienes que aprenderte el first aid de pies a cabeza. Y como esos videos están basados en el first aid, yo creo que es una gran herramienta. A mí me sirvió mucho y mi puntaje definitivamente subió en los simulacros después de estudiar el first aid. Me pareció genial esa herramienta. Y bueno, no cambiaría nada del step 1. Y Del step 2 sí. ahí puedo añadir un poquito la cucharada porque yo también los vi, yo no estudié realmente con esos, sino yo cuando estaba en la carrera, alguno de ellos los veía porque me los encontré ahí offline, los descargué y los comencé a usar. Y lo que me di cuenta cuando yo después pasé a ver el First Aid es que ellos a veces complementan un poquito lo que aparece en el First Aid, como que el First Aid a veces pone las ideas muy sueltas, ellos las unen, o sea, como que ponen las palabras extra que hace que se unan y las explican un poquito más. Entonces, eso me gustó, por ejemplo, esos videos que le dan un poquito de trasfondo al first aid. No sé si tú experimentaste lo mismo. Sí, son excelentes esos videos. A mí me gustaron bastante. Pero igual, como ya la gente debe saber, al final del día, los últimos meses, estudié únicamente YouWork, First Aid y Patoma. No estudié nada más, dedíquense 5 meses. Yo me dediqué 5 meses a repasar esas tres cosas una y otra vez. Y nada, del Step 1 creo que no cambiaría nada. Del Ok. Step 2 sí, del Step 2 sí cambiaría algunas ¿Qué le cosas. cambiarías? Estudiar quizás con más motivación. Bueno, quizás cosas personales, porque fue en plena pandemia. Yo en ese entonces, yo di el Step 1 en febrero del 2020, entonces en marzo cerraron fronteras, justo lo pude dar antes de que todo pase. Y no había Prometrics, no había nada, entonces dije, no, yo no voy a aplicar este año porque no voy a alcanzar. ¿Quién sabe hasta cuándo se encerraba las fronteras? ¿Quién sabe cuándo pueda dar todo? El Step 2 sí es, aún existía. Entonces dije, no, o sea, yo no voy a alcanzar a, primero, pagar todo, porque yo trabajo para poder pagarme las cosas. Entonces dije, no me alcanza el dinero, no me alcanza el tiempo, no me alcanzan los recursos, no voy a poder viajar, regresar, tengo el trabajo, no me van a alcanzar las vacaciones. Entonces dije, no, no voy a aplicar. Entonces la verdad que me tiré un poco al abandono, algunos meses, hasta que dijeron que se cancelaba el CIES, hasta que trajeron la otra opción que es el OIT, hasta que bueno, dijeron todo lo que iba a hacer y ahí recién dije, ya, ok, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y Ok. quizás O lo sea, hice un poco. tú pensabas como, no, con todo esto mejor aplico el próximo año. Pero cuando ya comenzó como a solidificarse, tú dijiste, uy, no, es este año el que tengo que aplicar, ¿sí? Claro, sí, porque yo dije, quién sabe si el próximo año reanuden el CIES, me voy a ahorrar un montón de dinero, va a ser todo virtual, entonces no tengo que gastar en pasajes, etcétera. Yo no contaba con eso, yo contaba con tener que seguir trabajando, ahorrar millón de dinero para poder pagar los pasajes, la estadía, de las entrevistas, pero cuando dijeron que todo iba a ser virtual, que se cancelaba el CIES, que el otro examen iba a ser un examen de inglés, dije, yo no puedo perder esta oportunidad, yo tengo que dar el CK ahorita y bueno, estudié de unos videos llamados Online Merit, que me gustaron bastante, y estudié de YouWork. La verdad que no me gustó ningún libro. Intenté leer un poquito Master the Words, pero no me gustó. El First Aid no lo compré para Step 2. Y fue Online Merit y YouWork. Nada más. Y como te digo, quizás lo único que le hubiera dedicado más fue más dedicación, más tiempo, porque al final le siga cansado. Las guardias eran mucho más pesadas que antes por la cantidad de pacientes. Claro. Pero a la final saqué 2.45
que yo salí honestamente destrozado de ese examen. Dije, me fue muy mal. Me Ujú. fue muy mal, yo aquí saqué 2.20, 2.10 y tanto que me esforcé para este One. Pero no, me llegó la nota y yo me sentí muy sorprendido, porque yo pensaba que me iba bastante mal. Y No, estaba no sé si feliz. tú, qué pena te interrumpí, no sé si tú, pero yo por lo menos lo sentí así, yo sentí el Step 2 mucho más difícil que el Step 1, mucho más Sí, difícil. sí, lo O sea, sentí difícil, y uno pero, piensa que no, porque todo el mundo no le dice como, no, el Step 1 es lo más difícil. Yo no lo sentí así. o sea, creo que el Step One estudias tanto tiempo que ya estás harto del Step One. Entonces es como que tú sabes, yo salí de Step One seguro, yo lo di y dije, me fue bien. Y me fue bien. En cambio, el Step 2 quizás porque estudié solo como 3 meses y medio, y fue todo acelerado porque UWorld nunca se acaba. Son tantas preguntas del Step 2 que tienes que hacerlas como 80 al día y repetirlas. Entonces, al menos me pasó como a ti. Yo salí y dije, no, no me fue tan bien. Aparte, como di pocos simulacros, y yo dije, no, este es muy complicado, estuvo mucho más difícil. Pero al final saca hasta más que en el Step One, quizás por la curva, no sé. Pero yo sabía que mi meta no era 10 puntos más. La gente generalmente dice, no, sacas 10 puntos más que en el Step One, todo el mundo hace eso. Pero yo dije, yo no creo que pueda, porque estoy haciendo un poco acelerado todo. Pero vamos ahí que se puede. Y nada, yo salí feliz. O sea, cuando me llegó la nota estuve feliz. Y ya, Y al final de cuentas, lo que importa es lo que hablamos al principio. Sacaste una mejor nota de la que el promedio de claro. internacionales entra al Step 2 y superas tu puntaje del Step 1. O sea, creo que si uno cumple las dos cosas, uno tiene que estar orgulloso de su trabajo. Pero sí, lo que tú dices, hay muchas cosas que una vez se devuelve y dice como, si esto lo pude haber hecho un poquito mejor. Entonces, Step 1, Step 2 CK. Lo hiciste, por lo que tengo entendido, uno después del otro, tal cual. No, o sea, fue uno después del otro sí, pero sí me di, como te digo, los meses de que no hice nada por la pandemia, porque todo cerró, Entonces también me afectó un poquito para el Step 2 porque no era como que, no tenía la información fresca. Si bien la había estudiado hace unos meses, 4 o 5 meses atrás, no estaba como que tan fresquita. Entonces, pero sí, fue uno después del otro, por así decirlo. Ok. Una pregunta rápida, a ver tu opinión en esto. Mucha gente nos dice, no, es que en Ecuador y en Colombia, en estos países, somos muy buenos clínicos. Nos enfocan mucho a la clínica, entonces deberíamos hacer primero el Step 2 CK y luego el Step 1. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino que no, que podemos ser muy buenos en la clínica y quizás por eso los latinos, yo conozco muchos latinos que dicen que el Step 2 sí es fácil, que estudian un mes porque se envuelven mejor con el paciente. O sea, ya no existe el CS, pero cuando existía mis compañeros me decían, no, tú estudias un mes y ya está, porque tienes ese contacto. Pero para la parte teórica, que al final el Step 2 tienes que darlo después de dar el Step 1, en mi opinión, porque tienes todas las bases, porque al final si te sale una enzima por ahí que nunca has escuchado, no es como que te vas a quedar, ¿qué es esto? Tú vas a decir, esta enzima la vi en el Step 1, quizás no sea relevante para la pregunta, pero no te vas a quedar, ¿y qué es eso? ¿Y será que eso era importante para la pregunta? Y no, así que no, para mí el Step 1 tienes que darlo antes del CK de ley, en mi opinión. Sí, no, total. Yo lo único que añadiría ahí es que, especialmente considerando cómo van a ser las cosas en el futuro, de que solo el Step 2 va a tener puntaje, creo que tiene aún más sentido hacerlo de segundo, porque Claro, los errores que cometen, uno los errores usualmente los comete en el primero que hace, cualquiera de los que sea. Entonces ya como toda esa cancha que uno va a aprender con el Step 1, eso va a eventualmente llevar a un mejor puntaje en el segundo examen que uno hace. Si ese segundo examen que uno hace es el Step 1, pues no tiene sentido porque va a salir con un pass. O sea, no se va a reflejar ese esfuerzo. En cambio, si uno primero hace los errores que tenga que hacer con el step 1, saca su pass, que al final de cuentas eso no puede subir ni bajar, y ya con esos errores aprende y tiene una mejor preparación del step 2, pues creo que tiene un poquito más sentido. sí, claro, yo Entonces, opino lo igual. ¿alguna otra cosa que te gustaría compartir en cuanto a los steps, preparación de exámenes? Bueno, que como te digo, cada cual estudia a su tiempo, que no lo prolonguen tanto, porque llega un punto en que no vas a aprender más, o que te vas a olvidar de las cosas. Y que, y que nada, como tú dices, las metas son estar en la media o encima de la media y sacar mejora en el Step 2. Si no te desmotives si no sacas 250 o 60, con tal de que cumplas con esos requisitos, yo creo que estás del otro lado. Es más fácil. Claro, ok. Entonces Ujú. ya tienes tus dos exámenes y ya tienes, bueno, hablemos un segundito del OET, que tú presentaste el OET. Claro, yo digo, Hay dos cosas a saber, lo que me gustaría saber como tu opinión. Primera, aquellas personas que dicen, siento que mi nivel de inglés no es tan bueno, como que yo entiendo, yo puedo presentar el Step 1 y me va bien, pero mucha gente dice como no me siento con tanta confianza para hablar en inglés en un examen de estos. ¿Tú sí te sentías algo así parecido o tu nivel de inglés era perfecto? No sé si tienes tips de eso. Y lo segundo,
consejos de preparación para la UIT, ya muy puntual. Bueno, yo sentía que mi nivel de inglés era bueno, entonces por ese lado como que no me preocupaba. Eh, el OIT no es un examen tan difícil en realidad. Porque no es médico, pero tampoco es como que puramente inglés. Es raro, es un examen muy nuevo, que la verdad nunca había escuchado. Yo sentía que mi inglés era bueno. Y yo creo que lo que a ellos más les importa, más allá de tu vocabulario, lo que sea, en la parte de hablada, más que nada, es la empatía. Eh, la parte del speaking tiene como un checklist, que hay cursos que se dedican a enseñarte, y son muy baratos. Yo compré un curso en $45 y ese me sirvió y ya está, baratísimo. Y a propósito, ¿cuál curso? Como para que la gente lo tenga ahí en mente. E2 Language, E2 Ah, sí, eso todo, Language. todo el mundo me ha dicho el mismo. Es buenísimo y Recomendado, ok. es muy bueno, sí, muy bueno. Y es baratísimo, entonces ellos siempre te dicen como que los tips son que preguntes ¿y cómo te sientes con tu enfermedad? Y cuéntame, ¿estás entendiendo todo lo que te digo? ¿O tienes alguna duda? Esos puntos son más importantes en sí que el vocablo, o sea, el vocabulario complejo que puedes utilizar. Porque son cosas, como te digo, no es médico. Si alguien te dice, me duele la barriga, tú le puedes empezar a decir, ah, bueno, ¿te duele mucho? ¿O cómo te duele? ¿Te duele con las comidas? No es que usas palabras así, no usas ningún órgano ni nada, o sea, usas palabras sencillas. Lo importante es que no pierdas la comunicación, que te muestres empático y que hagas un resumen al final de todo lo que has explicado. Entonces es más bien estructural que médico o gramatical. Ok. Y la parte escrita creo que es la más complicada, porque ¿Sí? sí, a mí me parece la más complicada, que todos pasan con la mínima, porque tienes que dar una carta y la carta no es como que la escribes y ya, la carta es una carta que tiene un formato. Es una carta puede ser de discharge, de reference o de, ahí no me acuerdo la otra, pero o de como que devuelves al paciente, una de esas cosas. Sí. Pero cada una tiene un formato distinto. Entonces, si te llega, generalmente todas son de que mandas a un paciente a donde un especialista, como mandas al cardiólogo o al endocrinólogo. Ujú. Pero a mí me tocó, por mala suerte, me tocó la carta no sé cómo se llama, pero como que de contrarreferencia, algo así. Que te puede Ujú. tocar, o sea, en mi examen fue justo esa. ¿Y Y qué, y qué es? es la carta en que te llegó alguien a ti a tu consulta, porque yo qué sé, te la envió un fisioterapeuta y tú eres el médico. Entonces tú le revisas la rodilla y se lo devuelves al fisioterapeuta. Entonces Ah, ok. tu carta tiene que estar escrita de una manera distinta. Primero, porque el paciente no es tuyo. Entonces tienes que decir, your patient, señor tal, vino a mi consulta y yo te lo regreso a ti por tal cosa. Mm, Pero si tú empiezas la carta como que, hola, aquí te presento al paciente, ya te quedaste. Porque tú estás devolviendo al paciente. El fisioterapeuta ya conoce al paciente. Si tú escribes un formato distinto al que es, ya claro, uno no se va a poner a escribirlo, sí. tu carta ya no es válida, ya por más que ya escribas perfecto, ya sacaste cero. O sea, no cero, pero no pasas. ¿Y esos formatos también los aprendiste en E2 Language? Sí, hay una opción de comprar como por $20 tres cartas extra y las tres son los tres formatos. Entonces, ellos te la devuelven y dicen cómo está bien, cómo está mal. Y yo creo que por suerte la hice y por suerte me tocó justo esa. Y ellos te dan el feedback, te dicen, no, pues el paciente ya, porque en la hojita que te da el examen dice, tu paciente va derivado de tal. Entonces, si dices eso, tú dices, no, el médico este ya conoce a mi paciente. Entonces, la carta va como contrarreferencia. Ese no es el nombre exacto, pero es más o menos así. Entonces tú tienes que empezar a escribirlo porque es escrito con Sí. ese formato. Sí, pero todo está ahí. Y la última cosa, yo asumo que estos cursos como el E2 Language tienen varias opciones. Pues no, no los he revisado, pero asumo que la mayoría de Mm. estos tienen como opción, por ejemplo, de que uno pague sesiones ya con alguien que se siente con uno, así como en reunión virtual, a hablar. Hay sesiones que ya como tienen todo pregrabado y uno simplemente compra eso. Sí, sí tienen esas opciones. ¿Y tú cuál recomendarías de todas esas? La opción que yo compré costó 45, me imagino que ya soy un poquito de precio por la demanda. Eh, son clases pregrabadas para el writing, para el listening también, son audios pregrabados que tienes que llenar. El speaking sí es una sesión con alguien así como por Zoom. A mí me tocó justo con el principal, o de allá. Entonces, la hora es un poquito distinta porque son de Australia, entonces quizás tú estés en la noche y yo esté en la mañana, así que hay un cambio de horario, pero sí es virtual, o sea, es presencial, eso me refiero. Okay. Tienes una conversación como la que vas a tener en el examen con un paciente que va a tu consulta y ellos te dan en ese momento el feedback y te dicen, no, tienes que ser más empático, quizás hablar más despacio, etcétera, etcétera. Y el writing también tú lo escribes y te lo dan el feedback 2 o 3 días después. Entonces, Ok, está dividido en dos partes, la parte pregrabada y la parte nueva.
Ok, bueno, pero $45 o lo que sea que le hayan subido, no me parece caro para lo que muchas, No. porque uno no encuentra cosas como Kaplan, que esos son a veces cientos de dólares o miles de dólares. Ok, entonces esa sería toda la parte de exámenes. Entonces tú con eso ya tienes la oportunidad de certificarte con el ECFMG, Así es. pero existe todo el repertorio de cosas que no entran en la certificación, que aún así ellos miran. Cosas como investigación, cosas como networking, rotaciones. ¿Tú hiciste algo de eso? ¿Que le trabajaste? ¿Cuáles son tus pensamientos con ese tipo de, como otros factores? O sea, por parte podemos empezar con las investigaciones y con las publicaciones. Yo en la universidad tuve la oportunidad de hacer dos investigaciones en el departamento de microbiología, que si bien no son clínicas, igual sirven, porque cuando te preguntan, tú dices que trabajas en laboratorio, etcétera, etcétera. Eh, de ahí depende de ustedes y de todos. Cada vez que tengas un paciente interesante, que al menos pasó en la clínica que trabajo, cada vez que yo veía un paciente que me gustaba o que me parecía un caso distinto, yo lo cogía, lo escribía y lo mandaba a revistas. Quizás no sean revistas de alto impacto, quizás sean revistas latinoamericanas que no están, yo qué sé, en PubMed, pero cuentan y aparte demuestran que tú estás interesado y tienes la iniciativa, porque tú dices, no, yo fui el que encontré el paciente y lo investigué e hice todo. Cuesta un poco de dinero porque al final no es como en Estados Unidos que allá ellos te sponsorean todo. Acá, en mi caso, yo cogí al paciente, yo hice el caso y bueno, obviamente no le iba a curar a los tratantes el caso, o sea, porque yo le pedía permiso a ellos para publicar, le hablaba con el paciente y me decían, sí, si quieres escribirlo. Ponía el nombre de ellos, pero al final yo era el que pagaba la publicación, etcétera, etcétera. Entonces, buscar cualquier oportunidad, es un case report de un caso y quizás no sea en la mejor revista de todas, pero publíquenlo. O si tienen algún amigo que esté haciendo alguna investigación, ustedes escríbanle y díganle, yo te ayudo a hacer la parte metodológica o el marco teórico y me pones. Y un amigo me dijo que sí. Entonces, tratar de investigar en ese aspecto y no sentir que porque no es en Estados Unidos o porque no está en la revista más importante de todas, no sirve. Sí sirve, porque al final yo creo que me sirvió a mí. Para no tener ese espacio vacío, porque imagínate que tienes la parte de research en tu carpeta y no pones nada. Se va a ver un poquito feo. Mm. Sí, de acuerdo. Ahí sí meto la cuchara un segundo y es decir que cero es un muy mal número. O sea, cualquier cosa arriba de cero, la frase de algo siempre es mejor que nada. Y creo que eso Sí, aplica porque gente que me dice, no, esto solo tengo un reporte de caso. Un reporte de caso es algo, porque ellos, por lo que yo tengo entendido, cuando ellos miran el sistema, ellos les aparecen primero como los datos generales, como cuántas publicaciones tiene este tipo. Bueno, ellos lo llaman como research output, o sea, número de abstract, publicaciones, bueno, todo eso junto. Les aparece el número, les aparece año de grabados, pero no les aparece toda esa información como detallada al principio, por lo que yo tengo entendido. Entonces, lo mismo, encontrar un cero es un red flag. Encontrar un uno, un 2, un 3 o lo que sea, uno lo pone en el cúmulo de gente de, bueno, por lo menos tiene algo. Y lo mismo, no es que uno tenga que volverse y hacer un metaanálisis, no, es a veces reportes de caso. Por ejemplo, Martín, el otro ecuatoriano con el que hablé, él decía que él a veces reportaba imágenes, desde imágenes como orina púrpura, uh-huh. imagen en una revista así. Ese tipo de cosas añaden la hoja de vida de manera impresionante y lo mismo, no requieren tanto tiempo. Ok, entonces, investigaciones tenías, al final, ¿cuánto te dio ese número? Como de abstract, publicaciones que... Seis publicadas y una en revisión. Ellos no les importa si está en revisión o no está, tú lo pusiste y te preguntan obviamente, cuéntame esta investigación y tú les dices. Y yo fui honesto, les dije, está ahorita en revisión, no la publican, estoy esperando la respuesta. Pero no es que te dicen, ah, no, no está publicada, no sirve. No, para nada. Ellos no se fijan en eso, como tú Oh, dices. ok, ok, perfecto. Entonces, siete de número en research output. En lo demás, ¿cómo lo manejaste? Bueno, las pasantías, yo tuve la oportunidad de hacer dos pasantías en Estados Unidos y por suerte las hice en el 2019, porque como sabes, 2020 todo estuvo cerrado. Mm. Entonces yo dije, ¿será que las hago? Porque la gente generalmente las hace después del Step 2, antes de aplicar, pero yo dije, no, pues yo tengo que trabajar. Entonces yo no voy a irme a renunciar al trabajo para irme 2 meses, quizás no me cojan de nuevo. Dije, esa no es una opción para mí. Las haré antes de empezar este viaje. Quizás no sea lo más inteligente, pero lo voy a hacer. Y a la final fue lo mejor que puedo haber hecho en mi vida. Ay, creo que sí fue Estuve, lo más inteligente. sí, es que la gente, yo cuando estuve allá, porque estuve en un hospital en Miami y estuve en Houston, y el de Miami vivía en una casa con muchos otros pasantes y todos me dijeron, ¿y por qué no las haces después? Porque ahorita la carta no te va a servir, se van a olvidar de ti. Todo el mundo las hace después, ni siquiera tienes notas de los steps, todo el mundo me dijo algo negativo. O sea, no es que eran malos, pero me decían, ¿cómo así estás tú aquí ahora si todos los demás vamos a aplicar en 2 meses?
Yo les decía, no, es que yo quiero trabajar después, entonces no me cuadra aplicar después. Entonces, Mm. pero como te digo, fue lo mejor que puedo haber hecho en mi vida. Claro, es que eso creo que es clave. Yo también lo he sentido mucho en este proceso y es no desaprovechar oportunidades. Si uno tiene una oportunidad, uno no sabe si eso se va a volver a presentar en el futuro. O sea, Exacto. cosas locas como una pandemia, pues eso es más bien improbable, pasó, pero el solo hecho de que, por ejemplo, muchos amigos míos me dicen como no, yo me voy a graduar. O sea, la gente que, por ejemplo, tiene la oportunidad de que tiene un semestre más o menos liviano, puede comenzar a estudiar para el este dice, no, me voy a graduar y ahí sí voy a comenzar y después se gradúan, comienzan a pasar cosas, se enredan y lo mismo, terminan este cuento y pasan 3 años, no han hecho el primer step. Entonces, si uno tiene la oportunidad de hacer algo, tiene que pensarlo muy bien antes de decir, no, voy a hacerlo después, porque como tú dices, creo que a veces lo más inteligente es simplemente aprovechar la oportunidad a medida que va llegando. Eso me pasó a mí. Entonces, yo estuve un mes en un hospital de Miami, que es una pasantía abierta para todo el mundo, es fácil de entrar, sí cuesta como $1,200. ¿Es el del Harrington Program Sí, el o...? de Harrington Program, en el Ok. Jackson Memorial estuve. Y fue increíble, la verdad, fue una experiencia que me gustó bastante, conocí mucha gente muy buena, tuve la oportunidad de rotar con fellows latinos, con los tratantes no eran latinos, pero igual me llevé con ellos. Y bueno, de ahí lo bueno de ese programa es que ellos te dan al final una carta de recomendación por default, basada en tus evaluaciones y tus notas que tienen todos los que interactúan, los attendings, los fellows, los residents. Al final, ellos te dan una carta a nombre del programa. Entonces, por ahí, una carta y una pasantía, check. Check. Eh, Fue un mes. sí, un mes, estuve Ok. un mes. Hay gente que está ahí cuatro En meses, interna pero o no, en hematología. en hemato directamente. Ok, Sí, listo. estuve en hemato, hay dos departamentos de hemato, yo estuve en el departamento de interconsultas de hematología, y yo creo que fue lo mejor, porque el departamento de hematología, que gente que estaba ahí, estaban como que todo el día, no digo que sea mal, pero estaban como unos, les pasaban la quimio a los pacientes, veían cómo evolucionaba, y ya, solo estaban ahí sentados, sí, Sí. un día uno, día dos. En cambio, a mí me asignaron en el departamento de interconsultas, entonces esto era ir por todo el hospital, por todos los departamentos, por todos lados, con todo el mundo por una interconsulta de hematología, que al paciente de gastro no lo pueden intervenir porque sangró mucho, que el paciente de traumato se le bajaron las plaquetas, que el paciente, yo qué sé, de nefro lo quieren dializar, pero le falta, está muy anémico. Entonces, tú ibas a todos los departamentos y es muy bueno para ti porque al final la persona con la que estás te puede preguntar, ay, ¿por qué crees que este paciente tal cosa? Entonces tú demuestras lo que sabes, a diferencia de estar en un área muy específica, como digamos que estás viendo cómo está la leucemia amiloide aguda del paciente, y ya, no digo que sea aburrido, porque al final es lo que yo quiero hacer en el futuro, pero no te puedes lucir, por así decirlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ok. Entonces, hiciste esa pasantía ahí. ¿Alguna otra? Estuve un mes en el MD Anderson de la ciudad de Houston, en el departamento de linfoma, y esa pasantía no es como que abierta para todo el mundo, sino que esto creo que es un tip muy importante. Ustedes pueden conseguir personas con las que pueden rotar en hospitales mediante correos, porque muchos hospitales en Estados Unidos no tienen programas de pasantías per se, sino que te invitan, te dejan ir si tú consigues a alguien que te invite. Entonces, tú tienes que contactar a esos doctores, o en mi caso, yo le pedí a mi universidad que contacte a ese doctor, porque ellos le habían dado un premio hace algunos años como doctor honoris causa, porque él es ecuatoriano, y les pedí que por favor le escriban, le escriban para que me deje rotar. Mi universidad me ayudó, mandó los correos, mandó todo, y el doctor me invitó. Entonces, quizás hay gente que no tenga estos contactos, pero tú buscas literal en Google, en mi caso, Guayaquil o Ecuador, Hematology, alguna ciudad o algún hospital, y vas a ver doctores que son de tu ciudad, que están haciendo la especialidad que tú quieres, y está el contacto ahí. Entonces tú no pierdes nada mandándoles un correo, diciéndoles, por favor, déjenme tratar con usted, yo soy médico tal, quiero su especialidad. Y la mayoría dice que sí. Quizás estén muy ocupados y te respondan después de una semana o algo, pero la mayoría dicen que sí, y en mi caso sirvió, por ejemplo. Claro. Estuve allá con ese doctor en el área de linfoma, y ya estando allá, hice lo mismo, buscar algún doctor latino en el hospital, dije que algún doctor latino que de hematología, alguno. Encontré un doctor colombiano que hacía hematología benigna. Entonces yo le mandé un correo, no a él, sino como que al jefe del departamento, y él me dijo, sí, por supuesto, puedes rotar, y justo le tocaba rotar al doctor colombiano esa semana. Entonces yo le mandé, me contactaron con él, y él, buenísima gente, me dijo, sí, por supuesto, ven, bienvenido, y ahí conseguí mis dos cartas de recomendación. Conseguí mi carta del linfoma, el de hematología benigna. Entonces ahí va 3 cartas. Además, es simplemente como para confirmar, porque mucha gente me dice como, no tengo un presupuesto suficiente para pagar estas rotaciones, por ejemplo, en Harvard, o sea, hay muchos convenios, por ejemplo, que universidades tienen, pero me dicen, no tengo la plata. En estos observerships,
Eso es lo bueno. O sea, es un observership. O sea, sí, no es un clerkship como muchos de estos, pero al final de cuentas uno coge la carta de recomendación, hace networking, hace todo esto, y es como es cuadra directamente con él, los costos bajan radicalmente. No cuestan. La mía en Houston fue gratis. O sea, tuve que pagar la vida, obviamente, el Claro, departamento, la y los comida. pasajes y todo eso, pero el costo en sí de la rotación es... Cero. El mío fue cero. ¿Todas estas rotaciones fueron como estudiante? No, ya fueron después de la rural. Ahorré toda la rural y con la rural me fui a hacer las pasantías. ¿Podrías comentar un poco que este tema a veces sale de ese seguro médico que uno tiene que a veces pagar? Me lo pidieron en Miami, no era muy caro, me costó creo que $180. En Houston no me lo pidieron. Oh, ok. O sea, no es Ujú. algo tan... Porque yo los comentarios que he visto por ahí en Reddit dicen que no, eso que conseguir eso es tenaz, es carísimo. Al parecer no. Puede que sea difícil si, por ejemplo, no tienen un programa de pasantías como el de Houston. Quizás si ellos me hubieran dicho, ya, tú tienes que conseguir seguro, yo tuviera que buscar, a ver qué hacer. Pero como el de Miami, ellos ya tienen todo ya tan organizado, te mandan todo, hasta te mandan opciones para vivir. Quizás por eso simplemente los contacté a lo del seguro, subí mis datos y lo pagué y no fue tan caro el seguro. Ok, perfecto, Ujú. perfecto. Listo. Entonces ya tenéis sus 3 cartas de recomendación. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Un tip que les puedo dar a las personas que me pasó a mí. Yo en lo personal mandé correos a los attendings de Miami para que me den otra carta. Le mandé a uno, con el que fue con el que más roté, y él nunca me respondió. Entonces imagínate, dije, tengo 3 cartas, me falta una, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque puede pasar, puede que rotes con alguien y al Ujú. final no te den la carta o yo qué sé. Eh, yo, no sé, se me abrió la mente y dije, ¿qué puedo hacer? Tengo que conseguir una carta más. Voy a conseguir una en mi país, que sí es una buena opción, pero se me ocurrió pedirle una carta a uno de los fellows con los que roté. Entonces, si bien la carta de los fellows no sirve, porque ellos son estudiantes, como había pasado ya un año, porque como te dije, yo roté en 2019, en Sí, 2020 el fellow ya era attending. claro. Entonces, le dije, por favor, dame tu carta, y él me dijo, sí, por supuesto, ya no estaba en esa universidad, estaba en otro lugar, pero al final es una carta de un especialista, Sirve. que es lo que sirve. Mm. Entonces, él es venezolano, y él es súper bueno, me dijo, sí, por supuesto, te doy la carta, escríbemela tú, y yo creo lo demás, y nada, eso fue lo que hice. Y él me ayudó bastante, entonces quizás si alguien repite mi experiencia y está con un fellow y le pide una carta después, puede que ese fellow ya sea un attending en algún sitio del mundo, en Estados Unidos, y su carta sí tenga peso, que fue lo que me sirvió. Y tuve mis 4 cartas. Ok, excelente. Estuvo muy interesante esa experiencia. Entonces, investigación, rotaciones, cartas de recomendación. ¿Le añadiste algo más a tu aplicación? Nada más, o sea, el trabajo que lo puse en Work Experience y lo voluntariado que había hecho antes de aplicar, o sea, cosas que había hecho, porque como yo estudié en la universidad a través de una beca, tenía que hacer voluntariado todos los años. Entonces le puse voluntariado en todas las áreas que me imaginé que hice esos años y me sirvió. Y me preguntaron en las entrevistas sobre eso. Claro, todo eso sirve. Listo. Ujú. Entonces, aplicaste a 104 programas, ¿correcto? 104, sí. Listo. ¿Cómo los decidí? Ah, bueno, tú ya nos contaste algo de cómo los decidiste, que te ibas metiendo uno por uno, veías, por ejemplo, si recibían a IMGs latinos, Latinos, exacto. si tenía más o menos como el perfil que tú querías para el fellowship, que pues que eventualmente te llevará a donde tú quieres estar. ¿Algún otro consejo como para decidir a cuántos programas y a cuáles programas aplicar? Que depende de su bolsillo, no sé. Si pueden pagar más programas, quizás háganlo. Yo en lo personal no apliqué a la Mayo, no apliqué a la Cleveland, no apliqué al Mass General, porque me parecía gastar dinero, porque al final son $26 por cada uno. Si aplico 4 programas más, son como $140, no sé, 130 quizás. Entonces todo se Es suma. muy caro. Entonces dije, voy a aplicar a estos programas que quizás ni me llamen, que yo en lo personal, o sea, son muy buenos y todo, pero puedo hacer un programa en Boston, que fue lo que me pasó. Entonces, no apliqué esos programas. No es motivarse, aplicar lo que ustedes puedan y tener en mente qué es lo que ustedes quieren. Si tienen un score bajo, quizás aplicar a muchos más comunitarios que yo no lo hice, pero darse cuenta de su perfil y decir dónde pueden encajar. ¿Cuánto te costó la aplicación con esos 104? No me acuerdo, 2.700 o 3.100, no me acuerdo. Es extremadamente caro, Sí, es caro. muchísimo. Ok, entonces pagaste la aplicación. Quiero saber cuál fue la experiencia. Estas historias a mí me encantan. La experiencia desde que comenzó, desde comenzaron a llegar como las, o sea, tengo entendido que hay un día en que comienzan como a llegar las entrevistas y mucha gente tiene como una semana, unos días, 2 semanas, a veces hasta un mes donde nos llega una sola entrevista. ¿Cómo fue tu historia con eso? Al principio te llegan una semana, uno, me llegó uno por semana
más o menos hasta noviembre 24. No me llegó nada más hasta enero 28. Yo dije, ya no me llegó nada más, ya tengo esas entrevistas y esto fue. Y me llegaron mis dos últimas entrevistas, una enero 28 y una enero 29. Entonces, uno tras de otro. Creo que esos días fue, bueno, finales de enero. Y yo súper sorprendido porque dije, ya no me iba a llamar nadie más y me llamaron esas dos. Y sí, a veces se demoran, a veces toman mucho más tiempo que te imaginas, pero nada, es de esperar y darse cuenta de que cualquier entrevista que te llegue es una oportunidad para tú venderte, para tú investigar sobre el programa y para tú imaginarte ahí y decir que tú eres el mejor candidato para ese sitio. En total, ¿cuántas te llegaron? Me llegaron 12, de las Es un muy buen cuales número. sí, yo imaginaba que iba a llegar un poquito más, porque otros años, gente con mi perfil quizás tenía más entrevistas, pero bueno, estuve feliz con mis 12 Pero yo entrevistas. tengo, corrígeme si estoy equivocado, pero las estadísticas creo que son que si tú en medicina interna rankeas 12 programas, tienes como un 99% de probabilidad de ser match. Sí, ranqueas 10, tienes como 90% de hacer match, así es. Pero yo no ranqué 10, no ranqué 12, ranqué 10 nomás, porque dos eran pre-match y yo no las cogí. Entonces solo ranqué ¿Qué es eso 10. de pre-match? El pre-match es cuando alguien te ofrece un programa, o sea, un programa te manda una carta de una invitación para la entrevista, tú tienes la entrevista, y después de la entrevista ellos ven si te envían o no te envían un contrato adelantado. Te dice, tú puedes entrar con nosotros, para el próximo año tenemos una posición para PGY1 en medicina interna, y tú depende de ti si la coges o no la coges. Si la coges, ya, en mi caso me llegó un pre-match como en noviembre, no, en octubre. En octubre me llegó un pre-match, entonces, si tú ya coges ese hospital en octubre, ya los demás que te lleguen no los puedes coger. Entonces es un arma de doble filo. Puedes quedarte en ese hospital y ser feliz ahí, pero quizás te llegan otras invitaciones de unos lugares que sí querías, porque tienes que renunciar a todo lo demás. Tú Mm, coges ese contrato y tú renuncias a todo lo demás. No es que haces match en marzo, tú ya hiciste match con ellos y ya está. o sea, ya Eh, es, aquí fue. aquí fue, es irrevocable. Tú los escoges y ya está. Y es seguro, o sea, ellos no me pueden decir como, no, bueno, no, No, decidimos no, no, contratar a es alguien más. seguro. Es segurísimo. Tú firmas, te mandan, tú Oh, firmas el contrato y ya está. Me no llegó un tenía ni pre-match idea que eso existía. sí, me llegó un pre-match en octubre y me llegó un pre-match en enero, uno de los últimos que me llegó. Mi penúltima invitación fue un pre-match también, y yo no lo cogí, porque ya entonces tenía otras invitaciones y dije, ese no me costó tanto decirle que no. Igual tú dices, chuta, ¿será que entro? ¿Será que no? Te llega la incertidumbre. Porque Pero eso es lo que te iba a preguntar, porque de cierta manera es como asegurarlo, o sea, es decir, ya, aquí fue. ¿No sentiste como esa, ¿será que lo tomo? ¿Cómo será sí, que obvio, dije, algo de esto? el primero dije, ¿será que lo tomo? ¿Será que no? Pero otra vez llegó el hecho de que yo no quiero ser solo internista, yo quiero ser hematólogo. Entonces vi el perfil de los graduados y la mayoría, de hecho, el mensaje del hospital decía, we make the best primary care physicians in the country. Y yo dije, o sea, qué bien, pero yo no quiero ser primary care Imagínate. physician. Entonces les dije que no, me dolió un poquito, pero les dije que no. Y el último pre-match que tuve, que fue la penúltima invitación, eh, también igual, yo decía, falta un mes falta como que mes y medio para hacer match, ¿será que lo cojo? ¿Será que no lo cojo? Pero no lo cogí. Entonces, y de hecho mi última invitación que me llegó un día después fue el programa al que entré. Así que depende de cada persona. Si tienes pocas invitaciones, si tienes como 2 invitaciones y te llega un pre-match, lo mejor es que lo cojas. Sí, yo en realidad estaba pensando eso, como que si uno tiene una entrevista, dos entrevistas, en donde no hay muy buenas, sobre todo en especialidades un poquito más estilo cirugía general, y les llega un pre-match, lo pensaría Claro, mucho, de sí, verdad. sí. Una última duda con esto de los pre-match, ¿llegan por correo o cómo es la cosa? Te llegan por correo. Sí, tú aplicas con ellos a través de ERAS, pero te llegan. Es que las invitaciones te pueden llegar por ERAS o por correo. No todos te llegan por ERAS. Te llegan por correo, tú los aceptas en la entrevista, te mandan el link de Zoom y te mandan después, dicen, nos encanta ser como candidato, te enviamos nuestro contrato y tienes una semana para responder si quieres o no quieres entrar. Y yo me demoraba una semana, como para, un poquito menos, y les decían, no, la verdad que no quiero. Y yo, por ejemplo, yo creo que del programa que me ofreció Prematch en enero, yo creo que ellos no llenaron sus plazas. Entonces, por eso hicieron como que una segunda ronda de invitaciones y por eso me invitaron a mí para ese mes. Porque un amigo lo invitaron a ese mismo programa en octubre. Entonces, él también les dijo que no. Y yo dije, bueno, este también le voy a decir que no. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, le dimos como un brochazo a toda tu experiencia. No sé si hay alguna otra cosa que te gustaría contar. ¿Cuál crees, por ejemplo, que fue la parte más difícil de todo esto?
¿O qué comentario tienes a las personas que apenas van a comenzar este camino? No sé, en general, si tienes algo que decir al respecto de eso. Que no se rindan, que, a ver, que se den cuenta que va a ser un poquito largo, es un poquito difícil, pero que todo se puede. A mí me gustaría motivar a las personas como mi caso, que tuvieron que trabajar para poder pagarse todo, que se puede. O sea, yo, como te digo, yo tuve que ahorrar toda la rural para hacer las pasantías, ahorrar todo el trabajo que actualmente estoy para poder pagar los exámenes, para pagar la aplicación, para pagar todo lo que cuesta. Que se pongan la meta y que ustedes pueden. Y que hagan contactos, como te dije, manden algún correo a algún hospital, alguna persona de su país que quizás los pueda ayudar para rotar con ellos y que les den la carta de recomendación. De las entrevistas les recomendaría que, primero que la letter of intent, que es la carta que tú le dices al programa que es tu número uno, yo creo que no sirve, porque bueno, yo no hice match en mi número uno programa, y yo le mandé al Esas programa que son las entré. famosas love letters, las de ustedes son mis favoritos. Sí, yo le mandé al programa que puse el número uno y bueno, no entré ahí. Y al programa que entré, que de hecho fue mi tercera opción, no mandé thank you letter. Y no fue por maleducado, sino porque todo el contacto que tuve fue con la coordinadora del programa. Entonces, hay personas que son los program coordinators, que ellos no te entrevistan, solo como que se encargan de mandarte la aplicación, mandarte el link, te dicen hola, bienvenido, y te entrevistan otros doctores. ¿Ya? Entonces, yo nunca mandé carta de thank you a los doctores porque nunca tuve los correos, nunca tuve nada, nunca me conocí ni con la program director. Eh, y ese fue el que entré. O sea, a los otros, en cambio, que me morían, les decía, me encantó su programa, ustedes son lo mejor que le pasó, ni me llaman, o sea, no me pusieron. Y yo creo que definitivamente uno entra, hay un programa que ya está para ti desde el principio. Yo creo que eso fue. Yo tuve la oportunidad de dar OIT en Boston el año pasado. A mí me encantó la ciudad. Yo salí enamorado de Boston. Entonces, cuando me llegó la entrevista, estaba muy feliz porque dije qué increíble la ciudad. Cuando vi que el programa tenía ahí mismo hematología, dije, vamos, oh, bien. Cuando vi que había ecuatorianos, dije, qué increíble. Entonces, creo que fue una suma de todas las cosas que al final, yo creo que era el programa para mí, definitivamente, era el programa para mí. No, pues que de verdad felicitaciones por eso, por todo tu camino, por todos los logros. Yo aprendí en esta entrevista cosas que nunca había escuchado, por ejemplo, ese pre-match estuvo muy interesante. Y de nuevo, Jorge, darte todas las gracias del mundo por tu tiempo, por todo pues, por todos los consejos que nos diste aquí a todos. Y creo que con eso terminamos esta entrevista. Perfecto, muchas gracias a ti y nada, mucha suerte en todo.